gozo de ver a nuestros hermanos este primer día de la semana con el propósito de adorar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Es un gozo. A pesar de las pruebas que hemos pasado en la semana, ¿verdad? Tribulaciones, pues aquí estamos siempre agradecidos porque Dios nos regala la vida, nos regala la salud, la fuerza y seguir sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso. Pues vamos a meditar un poco acerca del tema que el hermano mencionaba, mentalidad de clase mundial. Ese es el tema, ¿verdad?, en la cual vamos a estar meditando en estos minutos de la mañana. Y vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 6, que es el texto base en donde vamos a estarnos basando. Dice así, que ha llegado hasta ustedes este evangelio, está dando frutos y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Amados hermanos, cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo, el cual ha llegado hasta vosotros, ¿verdad? Se está refiriendo al evangelio del Señor Jesús, a la gracia. Los gnósticos, tenían acerca del evangelio, una enseñanza errónea, donde hoy en día, ¿verdad?, podemos estar viendo enseñanza errónea en este mundo, en otras religiones, y quizás ustedes ya han conocido. Pero cuando dice la cual supiste antes, cuando dice como por todo el mundo, se refiere al verdadero evangelio, siendo el mismo en toda parte del mundo, y fructifica y crece como también en vosotros desde el día en que oísteis el verdadero evangelio de Jesucristo, y el crucificado siempre producirá fruto en calidad de vidas transformadas. Cuando nosotros nos bautizamos, pues recibimos la gracia, la salvación de nuestro Señor Jesús. Pero sabía que la mente del ser humano, amados hermanos, es tan poderosa porque ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes. Solamente recuerdo el año pasado, hermano, cuando tenía esos ataques de ansiedad, de depresión, en mi mente solo estaba que, me quiero morir, me voy a morir. Y comencé a investigar, a documentarme acerca de cómo enfrentar estos problemas. Y decía que la mente es poderosa. La mente, si usted dice está enfermo, va a estar enfermo. Si usted se pone en la mente, yo soy una persona que no sirve para nada, usted no va a servir para nada. Sabía que la mente del ser humano es tan poderosa porque ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes. Desde mi punto de vista, amados hermanos, es esencial aprender a controlar el poder de la mente, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, concentrarse en nuestros deseos, buscar el perfeccionamiento de manera permanente. Potencias terrenales como grandes países fuertes se han encargado de que la mayoría de los seres humanos tengan una mentalidad errónea en cuanto a la gracia del Señor Jesús, en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios o la gracia de Jesucristo. A veces cuando nosotros andamos predicando, ¿verdad?, es duro comenzar a convencer, ¿verdad?, a tratar de explicarle acerca de la verdadera gracia de nuestro Señor Jesús. Porque la mayoría de la gente tiene una mentalidad de que no, traemos el pecado original desde pequeño. No, es que nosotros jamás vamos a ser salvos. Nosotros estamos, ¿verdad?, decía alguien por ahí, que ya todos nos vamos a ir al infierno. Tienen una mentalidad, hermano, errónea. Cuando somos alcanzados por Dios mediante Jesucristo, recibimos directamente los beneficios de esa gracia, aún sin conocerla ni entenderla. En los primeros pasos, la gracia de Dios la entendemos con un concepto. Decimos que gracia es un don inmerecido, un regalo de Dios, por lo cual Dios nos otorgó la salvación mediante el sacrificio de su Hijo, sin poseer nosotros méritos alguno.
Luego esta gracia se presenta como un principio cristiano, mediante el cual vamos entendiendo mucho más que la explicación a la salvación, sino que profundizando en ella podemos entender todos los beneficios que recibimos de Dios y el funcionamiento de Él, de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Es decir, amados hermanos, de que a veces nosotros entendemos de la gracia, el evangelio, como algo superficial, como algo bueno que presento un domingo, me siento, escucho la palabra de Dios y creo que hasta ahí nomás está la salvación. Debemos de tener un alto concepto en cuanto a lo que es el evangelio, a lo que es la gracia de Jesús. La gracia que le ha llegado a usted, que me ha llegado a mí. ¿Qué significa entender eso? Tener una mentalidad en cuanto a la gracia de nuestro Señor Jesús. Es importante indagar sobre esta gracia, ya que encontraremos que no hay límites en la riqueza que podemos alcanzar cuando lo hacemos. Descubriremos que la gracia de Dios es la expresión práctica del amor de Dios, sin articulaciones en dirección al hombre para darse a conocer. Si no nos conformamos con la simpleza de los conceptos y los principios, entonces descubriremos que conocer la gracia de Dios, hermano, es conocer la persona de Cristo mismo. Por lo tanto, esta gracia no tiene tan solo información plausible de ser escrita o explicada, sino que también tiene personalidad. Sí, no solamente entender, Jesús murió en una cruz por mí, pues, y hasta ahí nomás entendemos. Que Jesús esté en el cielo, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestra personalidad? El mayor provecho de la gracia de Dios, hermano, no lo encontraremos en los libros escritos sobre ella, sino en la experiencia diaria de vivir en Cristo. Cuando esa gracia se transforma en nuestra manera de pensar y en la atmósfera en la que vivimos, tendremos una mentalidad diferente a la mentalidad del mundo, la cual podemos convertirnos en una mentalidad de clase mundial. Y ese es el tema, hermano, ¿verdad? Una mentalidad de clase mundial. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Debemos de despojarnos del viejo hombre que está alojado en nuestra mente. Sí, debemos de irnos despojando. A veces decimos, bueno, pues yo no voy a cambiar, yo soy así me hizo mi padre me enseñó con este carácter y así lo voy a hacer. Es que el que no trabaje no coma, yo primero voy a poner mi trabajo y después. Y entonces tenemos esa mentalidad. Pero es que a mí me gusta ir a fiestas, dicen los jóvenes, ¿verdad? Y no puedo dejar eso. Mis amistades que me llegan y tengo que ir y no puedo defraudarlo. Debemos de despojarnos del viejo hombre que está alojado en nuestra mente. Muchas personas se han convertido al cristianismo cuando fueron bautizadas, pero no han cambiado el estilo de vida. Esto se debe a que fueron sumergidas en el agua, pero su mente no fue bautizada. Sí, a veces pasa eso, ¿verdad? A veces solo nos mojamos, pero seguimos siendo el mismo o la misma. No hemos cambiado, tenemos una mentalidad, ¿verdad? No tenemos una personalidad, una actitud como la de un cristiano, sino que llegamos a nuestro trabajo y nos dice, bueno, si esa fulano es igual que todo, no, es que es cristiano, ¿verdad? Y se sorprende. Esto se debe, hermano, a que fueron sumergidas en el agua, pero no, su mente no fue bautizada. En otras palabras, cuando nacemos del agua, lo que bautizamos no es nuestro cuerpo, sí es nuestra mente, quien origina nuestra vida y a lo que somos. Mentalidad, hermano, es el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o una colectividad. Leía, hermano, un documental, ¿verdad?, en cuanto a un indigente. Un indigente, hermano, pues muchas personas le daban cosas de comer, le daban ropa, le daban todas las cosas, ¿verdad? Y decía la persona, nosotros le hemos dado tantas cosas en lo material y la persona no cambia, siempre sigue siendo un indigente. Pero viene un pastor y comenzó a hablarle de la positividad, de lo que es bueno, lo que él podía hacer en un futuro.
Pasaron tiempo, pasó, ¿verdad? 5 años, se decía así. Y resulta que miró en la televisión y aquel indigente estaba hablando en la televisión, dando su consejo, su testimonio. Hermano, yo me llego, ¿verdad?, a mis términos y digo, bueno, todo está en la mente. No es solamente darle de comer, no darle cosas materiales, sino ayudarle en su mentalidad, porque todo está en la mente. Esta persona siempre tenía en la mente, soy un indigente, no soy nada. Pero comenzó a trabajar en la mente a esta persona y cambió. Por eso, hermano, Efesios en el capítulo 4, vamos a leer en Efesios en el capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre viejo se encuentra en nuestra mente. Por eso Pablo instruye a renovar nuestra mentalidad. Tenemos el deber de cambiar de vida, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya usted es una nueva persona, una nueva en Cristo, entonces no puede estar volviendo, ¿verdad?, a las actitudes negativas del pasado. Y en ese cambio se genera cuando nuestro hombre viejo, alojado en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión del mundo, es sacado y colocado en su lugar la imagen de Cristo mismo. Ya necesitamos bajar nuestro yo en nuestra mente, decir, yo aquí estoy yo en mi mente soy el mejor de todos, sino que ya debemos de poner en nuestra mentalidad a Cristo, porque Él es el que gobierna nuestra vida, Él es el que gobierna nuestra mentalidad. Jesús dijo que todo lo malo sale de nuestra mente, ¿verdad? Todo lo malo, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y eso es lo que lo hace impuro, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, la mentira, los insultos. Todo eso sale del corazón, de la mente, hermanos. Porque a veces hay cristianos, quizá usted dice, pues yo no he tenido que asesinar a nadie. Pero fíjese que dice la palabra de Dios que cualquiera que aborrece a su hermano, cualquiera que odia a su hermano, ya se volvió un asesino, un homicida. No es necesario entonces agarrar un cuchillo y matar a una persona. Con tan solo usted lo odie y lo aborrezca, usted es un homicida. Por eso dice, tenemos que ir renovando nuestra mente. El adulterio, ¿cuántos hermanos, verdad, han llegado hasta el adulterio? Han destruido hogares, la inmoralidad sexual, los robos, la mentira, ¿verdad? Debemos de irnos despojando de todas esas actitudes negativas y que en nuestra mente more Cristo, more la verdadera gracia del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice otro punto para tener una mentalidad de clase mundial, ¿qué debemos de tener? Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué hermoso, hermano. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya entonces no podemos dar cabida en las cosas negativas en nuestra mente. Ya en nosotros no puede estar morando la mentira, no pueden estar los insultos, los robos, ¿verdad? Los malos pensamientos, porque ya nosotros tenemos la mente de Cristo. Algo muy importante. Jesucristo es sabio, es Dios. Jesucristo, en Él, ¿verdad?, había amor. Y si tenemos la mente de Cristo, todas esas virtudes, todas esas cualidades de nuestro Señor Jesús, debemos de tenerlas nosotros. Cuando el cristiano ha alcanzado su madurez, se espera de él que ya no tenga su propia mente, sino la mente de Cristo.
El Señor tenía una forma de pensar llena de poder, llena de amor, llena de humildad, llena de sencillez. Y Él pensaba, ¿verdad? Y tenía amor para todo el mundo. No decía, bueno, yo voy a amar solo a los blanquitos, los negritos no. El Señor dice, yo no voy a salvar a los a los blanquitos, sino solo a los negritos. No, el Señor amaba a todo el mundo y dio su vida por todo el mundo. Hace salir el sol sobre buenos y malos, y el amor de Dios está siempre para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad de clase mundial? Tener amor para con todos. Estar en paz con todos, pero mayormente con lo de la familia, en la fe, dice la palabra de Dios. El Señor tenía una forma de pensar llena de poder, y Él dijo que nosotros podíamos ser iguales. Jesús no tenía dudas sobre su poder. Dice en Marcos 9:23, en Marcos capítulo 9, versículo 23, dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Preguntó Jesús entonces, es posible si uno cree, tener la fe. Pero ¿cómo yo puedo llegar a ser, tener la mente de Cristo si Jesús es Dios? Pero Jesús está diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos ser igual, quizá, hermano, no igual como Dios, porque Dios es Dios eterno, pero llegar a ser semejante. El Señor dice, sed pues perfecto como vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, al que cree, todo le es posible. El esfuerzo, sacrificio. La mente del cristiano debe estar constantemente ante Dios y en Dios. En Salmos 139, Salmos capítulo 139, versículo 23. Salmos 139, versículo 23, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Imagínate considerar cada momento como un tiempo potencial de comunión con Dios. Cuando llegue el término de tu vida, habrás gastado 6 meses detenido ante el semáforo, 8 meses abriendo la correspondencia, ¿verdad? Inservible, 1 año y medio buscando cosas que se ha perdido, y 5 largos años esperando en varias filas. Quizás usted esté, estoy esperando el buen trabajo, que me den fijo en el trabajo donde metí mi documento. Estoy esperando en casarme, dice el joven, para después buscar las cosas de Dios. Estoy esperando, ¿verdad? No sé, cualquier cosa, y estamos esperando, pero no buscamos cómo tener una mentalidad de clase mundial. No estamos procurando buscar el reino de Dios y su justicia. Porque, ¿por qué no entrega en estos momentos, verdad, todos tus pensamientos a Dios, todas tus cargas a nuestro Dios? Al dedicar a Dios tus pensamientos susurrantes, lo común se torna en lo extraordinario. Frase sencilla como, gracias Padre, sé el soberano en esta hora. Oh Señor Jesús, eres mi lugar de reposo. Pueden transformar tu andar cotidiano en una peregrinación. No tienes que abandonar la oficina, ¿verdad?, para arrodillarte. No tienes que abandonar tu cocina, sino que sencillamente ora donde te encuentres. Permite que la cocina se convierta en una catedral. Permita que tu trabajo se convierta en una capilla, ¿verdad? A veces en mi trabajo, ahí estoy detrás del envasador. ¿Y qué estás haciendo? Pues quizás yo estaba orando, estoy orando, encomendándome al Señor nuestro trabajo. Permita entonces, hermanos, que no te dé pena orar en tu trabajo, que no te dé pena orar en la clase, ¿verdad? En tu escuela. Ora al Señor y refleja la imagen de Jesucristo. Ofrece a Dios tu pensamiento susurrante.
Jesús ilustró su misión con muchas cosas, con una piedra angular, con un árbol de uva, con un pastor, en fin, tenía una clara imagen de lo que Él era. Una imagen, ¿verdad? En Internet ha dado la vuelta al mundo y ha sido usada constantemente, y se trata de que un gato estaba viéndose al espejo y en él miraba un león. Mire, hermano, un gato mirándose en el espejo y miraba a un león. ¿Cómo es eso? Cuando usted se ve en el espejo, usted se va a estimar, y usted se va a decir cómo es. A veces el joven dice, cuando ve en el espejo, oh, yo no soy tan feo, dice, soy guapo. Tiene una mentalidad, ¿verdad?, positiva. O, ¿verdad? O también puede ser lo contrario, se ve en el espejo y dice, me veo tantos defectos, y comienza usted a tener una mentalidad negativa. Uno se convierte en lo que piensa más, porque la idea se convierte en cosas y nosotros somos lo que pensamos, y hemos de pensar que vamos escalando la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto, verdad, hermano, en cuanto a tener una mentalidad de clase mundial? Para tener una mentalidad positiva en nosotros como un verdadero cristiano, para poder entender la gracia de nuestro Dios, el verdadero evangelio en Jesús que vive en nosotros, ¿verdad? Tenemos que irnos despojando del viejo hombre y renovando nuestra mente hasta obtener la mente de Cristo. Tener una mentalidad del reino de Dios, ¿verdad? El tercer punto, mentalidad del reino significa que tú vives en este mundo, pero no te ves como te ve el mundo, sino como miembro de un reino que trasciende este mundo, ¿verdad? La cual es la iglesia, el reino de Dios. Volviendo al texto base en Colosenses 1:6 dice, esta palabra de verdad ha dado fruto entre ellos y ha resultado en su crecimiento como cristianos, ¿verdad? Y en el acercamiento de muchos a Cristo, y de hecho lo ha hecho desde que lo escucharon por primera vez. Y no solo ha sido eficaz en ellos, sino también en todo el mundo. ¿Y cuál es esta palabra? Es el verdadero conocimiento de la gracia de Dios, del inmerecido favor activo de Dios actuando en su favor, revelado en Cristo. Puede haber, ¿verdad?, aquí un reflejo de la parábola del sembrador. La siembra de la palabra produce crecimiento y abundante cosecha. Pero debemos de tener claro cuál es la gracia de Jesús. La gracia de Jesús la debemos de vivir. El evangelio tiene que estar vivo en nosotros. O solamente el evangelio, la gracia de Jesús está vivo acá en este local, pero afuera somos como un mundano, como cualquiera del mundo. No, sino que nosotros debemos de dar luz. Acuérdese el texto que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra mentalidad de clase mundial entonces tiene que ser luz para el mundo. Tenemos que ser lumbrera para las personas que andan en oscuridad, para las personas que andan sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios que tenemos la mente de Cristo, somos los encargados de llevarle luz, esperanza y ese poderoso evangelio de Jesús. La mentalidad del reino o de la verdadera gracia solamente es posible si Jesús es el Señor de tu vida. Romanos 10:9, un texto muy conocido que dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, si usted está considerando que Jesús es el Señor suyo, es el dueño, es el amo, es el Rey Supremo, ¿verdad? Porque eso es lo que significa Señor, entonces va a ser gobernado por Jesús y va a tener una mentalidad maravillosa, ¿verdad? Con el mundo. Comienza con una relación basada en que Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Como le decía, ¿verdad? La palabra Señor, de acuerdo al diccionario Strong en español, significa ser supremo, en autoridad, Señor,
Se puede traducir como soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. La mentalidad del reino, hermano, comienza con el rendimiento total de nuestra vida. Sí, comenzar a poner toda nuestra vida en Dios, en Jesús. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No busquemos primeramente, ¿verdad?, las cosas materiales, porque ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Comencemos entonces a entregar a nuestro Dios nuestros sueños, nuestros pensamientos, porque es Jesucristo, es nuestro Señor. Este es el primer eslabón para tener una verdadera mentalidad de clase mundial. Tu relación con Jesús es de un siervo, es de servir, ¿verdad? Siervo se traduce doulos, que quiere decir esclavo. Somos los esclavos del Señor Jesús. Y nosotros tenemos una misión. Como hemos visto en los sermones anteriores, nuestra misión es llevar el evangelio de Jesucristo al mundo entero. La mentalidad, tenemos una mentalidad, hermano, y debe ser nuestra mentalidad. Somos representantes de Cristo. 2 Corintios 5:20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire qué hermoso, qué privilegio. Yo considero esto un privilegio, ¿verdad? Somos representantes de Cristo, somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos los que representamos a Cristo en este mundo. Debemos de tener esa mentalidad de clase mundial, de que usted donde esté, usted está representando a Cristo. Está en el mercado, usted está representando a Cristo. Usted está en el trabajo, en la escuela, en la clase, donde quiera que usted está representando a Cristo. Sí. ¿Cómo vamos a hacer entonces si nosotros pues estamos teniendo actitudes negativas? Comenzamos a decir malas palabras, comenzamos a hablar de nuestro hermano mal y comenzamos a hablar, ¿verdad?, en contra de nuestros vecinos. ¿Cómo vamos a representar a Cristo así? No estamos representando a Cristo. Entonces nuestra mentalidad de clase mundial es que somos embajadores, somos representantes de Cristo acá en este mundo. Tenemos una mentalidad, ¿verdad? No debemos tener una mentalidad acerca de la vida como algo superficial, como la tuvo Poncio Pilato. Cuando él interrogó a nuestro Señor Jesús, Pilato solo tenía una visión humana, pero no discernía en lo espiritual. Cuando le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Y él no entendía, ¿verdad?, lo espiritual. Pero nosotros como cristianos sí entendemos lo espiritual. Entendemos que nosotros somos reyes y sacerdotes. Que entendemos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino allá en los cielos. Amén. ¿Verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso no lo entiende el mundo. Porque nosotros discernimos lo espiritual, porque usted tiene el Espíritu Santo. Tenemos una mentalidad acerca de la iglesia, ¿verdad? La mentalidad de la iglesia. Somos un grupo. Primeramente dice que debemos estar plantados. Dice en Salmos 92, capítulo 92. Versículo 12 al 14, dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Nuestra mentalidad de clase mundial, hermano, es que somos una iglesia bien plantada, porque nuestra base es Jesús, nuestro cimiento es Cristo. En una congregación, hermano, necesitamos estar sujetos de la roca que es Cristo.
Necesitamos ser discipulados y hacer discípulos. Necesitamos servir. Dice el Señor, ¿verdad?, que ni aún la muerte prevalecerán contra la iglesia. En tiempos atrás, hace 2000 años, pues el ser humano ha querido derrotar, el diablo ha querido eliminar el reino de Dios, la iglesia. Pero la iglesia sigue avanzando y solo se detiene para predicar, dice un canto, ¿verdad? En la prueba y en la lucha, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Amados hermanos, entonces nuestra mentalidad de clase mundial, hermanos, es que debemos de ser una iglesia bien plantada, una iglesia bien, ¿verdad?, fortalecida en Cristo Jesús, con ese evangelio, con esa gracia, con esa verdad de Jesús. Necesitamos ser discipulados, necesitamos prepararnos para poder llevar el evangelio a las personas del mundo y hacer discípulos, que es nuestro trabajo. Y sobre todo, hermano, necesitamos servir. La mentalidad de Cristo fue servir, vino a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate, para servir y dar su vida en rescate por mucho. En resumen, amado hermano, la mentalidad que debemos de tener de clase mundial es la de un buen siervo de Jesucristo que se ha despojado del viejo hombre y se ha revestido del nuevo, y que nuestra actitud es de renovar nuestra mente para tener la mente de Cristo llena de poder, llena de amor, llena de humildad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesús es nuestro amo y Señor. Nuestra mentalidad es de hacer discípulos a todo el mundo, predicando el poderoso y verdadero evangelio de Jesucristo, empezando con las personas que viven a nuestro alrededor, con nuestros familiares que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces ese es su trabajo. Empezando desde ahí, usted tiene una mentalidad de clase mundial. Dios le bendiga, amados hermanos.